Paz a vosotros, hermanos, un gran saludo para ustedes. El pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, con el tema ¿quién da los ministerios? ¿Quién da los dones? ¿Es acaso un apóstol el que te da el ministerio? ¿Es acaso un pastor? ¿Es acaso un hombre el que te da el ministerio? No confundas el orar por una persona que Dios ha llamado, o sea que Cristo ha llamado, por su Espíritu Santo, imponerle manos, a decir que la persona que le impone manos le está dando el ministerio. No, el dueño de los ministerios es Cristo mismo. Efesios capítulo 4, primer texto que ofrecí. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es Cristo mismo el que tiene la autoridad para ordenar, dar un ministerio, darle autoridad a los hombres. Subiste a lo alto, dijo el profeta en el Salmo, cautivaste la cautividad y diste dones a los hombres y aún para los rebeldes. Y entonces el apóstol Pablo te lo explica en Efesios capítulo 4, el que subió es el mismo que había descendido y él es el que da a unos ciertamente apóstoles. Nota que lejos de decir un apóstol te da el ministerio, el mismo apostolado de la Biblia fue dado por Cristo. O sea, los dones del ministerio los da Cristo, no los dan los apóstoles. No hay una sola cita en la Biblia, y quiero que alguno de la luz del mundo se anime a ponerme un texto, donde dice, el apóstol da el ministerio, el apóstol da los dones. Eso es una mentira, eso es una falacia. Esa es una idea que les han metido a la pobre gente de la luz del mundo, que van a depender de un hombre y los pastores van a depender de un hombre. Imagínense, pobres de nosotros, si esperamos en un hombre para que active los ministerios. No, la Biblia dice que es Cristo mismo. Ahí te va un segundo texto, Primera de Corintios capítulo 12, y acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Es decir, el que tenga el Espíritu de Dios va a estar de acuerdo con el mensaje de Jesucristo. Nadie le puede decir a Jesús maldito, es lo que significa anatema, y luego decir que tiene el Espíritu Santo. Y tampoco nadie puede llamar a Jesús, tú eres mi Señor, sino por influencia del Espíritu Santo. Bueno, porque el contacto con las almas no es por un apóstol, no es por un profeta, no es por un humano. El contacto con las almas, con el pecador, es por el Espíritu Santo. Cuando Él viniere, dijo Jesucristo, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Claro, un predicador va a predicar, pero el predicador no te va a salvar. El pastor no te puede salvar, el pastor no te puede justificar. Eres justificado por la sangre de Jesús. Y claro, si el Espíritu Santo está en el pastor, o en el predicador, o en la hermana, o en el que esté predicando, el Espíritu de Dios va a tocar al pecador y va a tratar con él. Sin embargo, empero, verso 4, o sea, aunque todos tienen contacto con Dios a través del Espíritu Santo y el mensaje de Jesucristo, a pesar de eso, hay repartimiento de dones. Mas el mismo Espíritu es. ¿Quién reparte aquí los dones? Un apóstol. ¿Un apóstol te da los dones? No, hombre, ni un apóstol, ni un pastor, ni un profeta. Ellos no te pueden dar lo que no tienen. Ahora, que oren por ti, que te apoyen. Hoy hablando de un ministerio, que el presbiterio se reúna para apoyar y sancionar lo que Dios te ha dado y que sea reconocido, esa es otra cosa.
Pero el apóstol en la Biblia, y no es el apóstol, porque nunca la Biblia presenta que un apóstol oraba por todos los demás ministerios. Esa es otra mentira de la luz del mundo. Eran los ancianos, era el presbiterio. Y no era un solo apóstol nunca. Era los apóstoles y los ancianos, el presbiterio. Porque si te das cuenta cuando estudias todas estas cosas, te vas a dar cuenta que el Señor no le deja a un hombre de carne y sangre toda la carga, ni espiritual, ni en autoridad, no. Él escogió 12. La gran falla de la secta de la luz del mundo es que te quieren meter por los oídos y por los ojos a un apóstol en turno, que son señores comunes y corrientes, herederos de una dinastía, o sea, es el papá, el hijo y el abuelito, y luego ya viene el bisnieto, que te lo quieren poner como el ungido de Dios, y ellos han escalado a alturas heréticas, usurpando los títulos que a solo Cristo pertenecen, y cantándoles, oh hermanos, es una cosa muy apestosa en el espíritu. Pero yo te estoy aquí diciendo que es el Señor por su espíritu. Fíjate bien como dice Efesios, Él mismo dio a unos, es decir, Cristo, porque Él es el que se ganó. Él venció al diablo, venció a la muerte. Él liberta a los cautivos, pero a los cautivos les da dones, les da ministerios. Hay repartimiento de dones, mas el mismo espíritu es, no es el apóstol el que te los da, por supuesto. Verso 5, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Si aquí dijera, hay repartimiento de ministerios, pero el apóstol te los tiene que dar, tiene que ser un apóstol el que te dé el ministerio. No, esas son mentiras, esas son falacias, esas son invenciones. Aquí la Biblia está diciendo, 1 Corintios 12:5, hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Se refiere, por supuesto, al Señor Jesucristo. Pastor, ¿y se tiene que aparecer Cristo para que seas pastor y te dé el pastorado? No, es por Espíritu de Dios. A los que sí se les tiene que aparecer, o se les apareció, es a los apóstoles. Y eso ya lo hemos visto como un abortivo. Al final de todo se me apareció a mí, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pero se le apareció. Fíjate bien. Verso 6, y hay repartimientos de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Jesucristo es el que se gana el derecho de libertar a los cautivos. Él es Señor de vivos y muertos. Él vence el pecado, vence al diablo, vence a la muerte cuando resucita. Lleva cautiva la cautividad y luego da dones a los hombres, es decir, los libera y después los dota, ¿no? Con dones, y los dota con ministerios y con operaciones. Pero es el mismo Señor, es el mismo Dios. Nunca la Biblia te va a decir, el apóstol te da el ministerio. ¿Dónde está ese texto, señores de la luz del mundo? Que el apóstol te da el ministerio. Ahora bien, dice aquí, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Quiero que notes, después que sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad, derrama, y es por Espíritu de Dios el día de hoy que son repartidos los dones, los ministerios, las operaciones, porque no es Cristo el que se aparece en persona. Mira, por ejemplo, para estudiar un poquito el punto, si nos vamos al libro de Hechos, donde es llamado Pablo por primera vez, Hechos capítulo 9, el Señor mueve a Ananías para que vaya, y conste que Ananías no era apóstol. No dice la Biblia si era profeta, porque no lo presenta la Biblia a Ananías como, ni siquiera como anciano. Pero dice que el Señor le habla, ¿no? Verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo,
para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, a ver, aquí tenemos a un Ananías, que no es apóstol, imponiéndole las manos a Pablo. A ver, señores de la luz del mundo, pregunto, Ananías, sin ser apóstol, le pone las manos a Pablo. ¿Será que Ananías le está dando el ministerio? ¿Será que Ananías le está repartiendo el apostolado? Por favor, es lógico entender que Ananías lo movió el Espíritu de Dios para ministrarle a Pablo, pero el ministerio no se lo da Ananías, el ministerio se lo había dado o se lo estaba dando Cristo Jesús. Mira lo que le dice Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, aunque muchos de la luz del mundo te van a decir que no se le apareció. Claro que se le apareció en el camino y se le apareció varias veces. Por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ningún ministerio puede operar sin la llenura del Espíritu Santo. Y Ananías le pone las manos al futuro apóstol y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. A ver, gente de la luz del mundo, ¿quién bautizó a Pablo? ¿Se bautizó solito como hizo Eusebio allá? ¿Que se zambulló solo? Bueno, ni siquiera Jesucristo se bautizó solito. Aquí lo más probable es que el mismo Ananías bautizó a Pablo. Pregunto, porque oró por él, porque cuando le impuso las manos recibió el Espíritu Santo y lo bautizó. Quiere decir que Ananías le dio el ministerio. Quiere decir que Ananías le dio el apostolado. Pues es obvio entender que no. Ananías solamente está obedeciendo al Señor y confirmando lo que le había pasado en el camino, pero el que le está dando el apostolado es Cristo. Y se lo confirma varias veces cuando se le aparece. Por eso no te creas ahora de los autonombrados apóstoles, porque no se les ha aparecido Jesucristo. No te creas tampoco que tiene que un apóstol a fuerza tiene que imponerte manos. ¿Cuáles 40 pesos? ¿Dónde en la Biblia vemos a un solo apóstol imponiendo manos a todos los pastores? Eso no es cierto. Es por la imposición de manos del presbiterio o los ancianos. Vamos a leer ahorita varios pasajes donde los que tienen la autoridad, no es un solo hombre, por favor, ni siquiera Pedro, que tanto ha hecho énfasis ahí la Iglesia Católica. La Biblia dice que Jesucristo escoge a 12, ahora retrocediendo un poquito para atrás, pero de esos 12 distingue a Pedro, a Jacobo y a Juan. Porque Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración, los otros no. Pedro, Jacobo y Juan estaban cuando sana a la niña muerta. Y siempre Pedro, Jacobo y Juan se distinguen. Y son los que más escribieron. Aparte de ellos, el único apóstol que escribe es Judas en su carta. Y una vez que Dios llama a Pablo, aparte de ellos, porque no fue Pedro el que lo llamó, sino Jesucristo mismo, y envió a un hermanito que no tenía un nivel ministerial, al menos la Biblia no dice que fuera apóstol o que fuera profeta. Cuando llama a Pedro, él te explica en el libro de Gálatas, cuando llama a Pablo, te explica en el libro de Gálatas, bueno, yo fui a Jerusalén a los que parecían ser las columnas. Les llama columnas a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fíjate que no les llama fundamentos.
Este es un punto muy importante porque siempre la Biblia cuando te habla del fundamento te lo dice en singular, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento es uno solo. Nunca vas a ver a Pablo y a Pedro diciendo yo soy el fundamento o entre los dos hacemos fundamentos. No, pero sí les llama columnas. No solo a estos tres apóstoles, el apóstol Pablo los considera o los equipara a la figura de columnas, sino también la iglesia entera, columna y apoyo de la verdad. ¿Por qué? Porque son los que creen la verdad del Evangelio, son los que sostienen la verdad, son los que han recibido el Espíritu Santo, son los que predican a Cristo. Así que la iglesia entera es una especie de columna y apoyo de la verdad. Pero hablando del edificio santo, dice, fui a los que parecían ser columnas. No dice fui con los fundamentos. Fui ahí con Pedro, Jacobo y Juan, que son el fundamento, porque la iglesia no puede existir sin un apóstol. No, toda esa habladuría se la han inventado los de la luz del mundo el día de hoy, sino que los considera, fui a los que parecían ser columnas. Y tú sabes que es muy diferente ser columna a ser fundamento, porque fundamento es solamente uno. No hay 3, 4 fundamentos en una casa, es una fundación, es un solo cimiento, pero columnas sí hay, muchas. Puede haber una, puede haber 2, puede haber 3 columnas, puede haber 10 columnas, depende de la cantidad o el tamaño del edificio, pero se les llama columnas, nunca se les llama fundamentos. Y mucho menos se habló de un solo hombre. Por supuesto que tenemos a veces diferentes puntos de vista cuando hablamos de la organización de la iglesia. Habrá pastores que digan, yo sí creo que hay apóstoles. Bueno, yo puedo decir, sí creo también, pero en sentido administrativo, si tú quieres llamarle el apostolado a los líderes, yo pudiera aceptar que hay apóstoles y en ese sentido, yo lo digo, en el sentido administrativo, si veo que el equipo de líderes son sanos, pudiera yo aceptar el término, pero no lo estoy diciendo en el sentido del apostolado netamente bíblico, por eso no quisiera que nadie me malentendiera aquí, y tampoco nunca escuché a mis maestros, el hermano Efraín Sr., hablar de que había apóstoles como los 12 o como Pablo. Al contrario, siempre el hermano Efraín enseñó y demostró por las escrituras que esos lugares son inigualables, exclusivos y únicos de esos hombres llamados por Dios para establecer la verdad del Evangelio. Y que si había apóstoles o querían llamarse así, era en sentido administrativo. Bueno, yo puedo aceptar ese planteamiento y en ese sentido digo que puede haber apóstoles, pero hay otra falla aquí. Mira, el Señor escoge 12, pero 3 son los que parecen ser las columnas, 3 son los que parecen tener autoridad, pero no solo ellos, también los ancianos de la iglesia. Tú puedes leer el primer concilio que se llevó a cabo. No, pues ahí estaba el apóstol de Dios, el enviado de Dios para establecer la doctrina. No, señor. Eran los 12, pero claro que se distinguían 3 y no 1. Pero no solo ellos, dice que los ancianos, pareció bien a nosotros y a los ancianos. Y otro factor, al Espíritu Santo. Entonces aquí hay una falla. Tanto en la Iglesia Católica como en los grupos que creen en ese apostolado único, estos grupos te presentan un sucesor en el caso de la Iglesia Católica, que pretenden establecerlo desde Pedro en adelante, cuando la realidad es de que
en realidad eran pastores y obispos y que se empezaron a pelear por el primado en siglos posteriores, y el papado tomó forma en siglos muy posteriores al primer siglo, pero que ahora dicen ellos, no, pues el primer papa fue Pedro, luego Lino, y así se va. Es una mentira, la historia desmiente tal cosa. También en los grupos que creen en estos apóstoles modernos, te presentan un solo apóstol, en el caso de la luz del mundo. Bueno, en la Biblia no hay tal, que ahí estaba el ungido de Dios, el que Dios ha elegido, que Él te va a dar los ministerios. No, en la Biblia se presenta 12 apóstoles, un grupo de ancianos y el Espíritu Santo obrando en ellos. Y cuando oraban por los ministerios, no era un hombre el que los autorizaba, era el Espíritu Santo el que autorizaba el llamamiento, el que señalaba. Por eso vemos a un Ananías orando por Pablo. Ahora, más adelante, en el capítulo 13 de Hechos, leemos así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Fíjate que no eran apóstoles, sino profetas y maestros o doctores. Bernabé, Simón el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, Saulo todavía no era reconocido como apóstol. Por eso no te menciona que había profetas y apóstoles, sino profetas y doctores. Ministrando pues estos al Señor, es decir, que estaban en oración y ayuno, y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién da, en este caso, quién le da el apostolado a Pablo? ¿Fue acaso Níger? ¿Fue acaso Lucio? ¿Fue acaso Manahem? ¿Acaso fue Ananías? No, hermanos. Es Cristo el que se le había aparecido porque se trataba de un apostolado. Y después es usado a Ananías para orar por él para que recibiera el Espíritu Santo. Pero no es Ananías el que le está dando el ministerio. Después, el Espíritu Santo habla en la reunión de hombres de Dios que eran profetas y doctores, y es señalado Bernabé y Saulo para enviarlos. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, aquí tenemos a maestros y profetas imponiéndole las manos al apóstol Pablo. Bueno, entonces yo debo concluir, hermanos y amigos, que los que dan ministerio tienen que ser apóstoles y maestros y profetas, no los apóstoles, sino aquí están ordenando a Pablo como apóstol. Es obvio que estoy malinterpretando lo que leo, porque yo te leí que el que subió a lo alto y repartió dones a los hombres es Cristo mismo. Yo te leí que hay repartimiento de ministerios, pero el mismo Señor es. No son los hombres los que te dan el ministerio, estarías arruinado. Ahora que si tú quieres hacer tu propio sistema, aquí tenemos una dinastía, el abuelito, el hijo y el nieto, que han heredado el hueso religioso, y le voy a dar el pastorado a este familiar mío sinvergüenzón, adúltero, fornicario, ladrón, pero es mi familiar, así que no hay ningún problema. Yo soy el apóstol aquí y yo voy a repartir. ¿Y a usted quién lo envía a predicar? ¿Quién le da autoridad a usted? Fíjese que mientras que nosotros no creemos en que cualquier persona se deba levantar allá de la nada, bueno, pues yo leí la Biblia aquí, me voy a hacer pastor. Hay que entender que la autoridad para ser llamados hijos de Dios viene a través de la fe. Mas a todos, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron.
mas a todos los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Tú no puedes desconocer a una persona que ha creído en Cristo aquí o en Alemania y que ha recibido el Espíritu Santo, porque por haber creído, por medio de la fe, se fundamenta en la roca. Ahora, Dios querrá darle un ministerio. ¿Jesucristo le repartirá algún don? Bueno, eso ya depende del Señor. Pero se va a manifestar el dedo de Dios, el Espíritu de Dios en esa persona, primero en su propia persona, y luego va a ser confirmado por otros hermanos, como lo estamos leyendo aquí, por Espíritu de Dios. Dijo el Señor así: mira, este tiene este ministerio. Es de esta manera que el Señor establece los ministerios, confirmando por su Espíritu y por otros vasos que ya están en el ministerio. Nunca en la Biblia un apóstol repartió ministerio alguno. Que oró por diáconos, claro, pero no solamente es la única escritura donde se ve que los apóstoles oran por los diáconos, pero sin embargo nunca les dieron el ministerio del evangelista ahí. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios movió a Felipe y descendió a la ciudad de Samaria. Ahí no dice que lo ordenaron evangelista, pero por supuesto que es el Señor el que lo estaba moviendo, y los apóstoles reconocieron lo que había en él. Pero también a los apóstoles tuvieron que reconocerles, por ejemplo, a Pablo y a Bernabé, los profetas y doctores les confirman el llamamiento. Entonces no estés pensando que la imposición de manos es la que te da el ministerio, sino es como un reconocimiento, porque el Espíritu de Dios ha movido a sus siervos para reconocer lo que Dios les ha dado. En ese sentido, tiene que haber un orden. Usted no se puede levantar solo de la nada, y nunca hemos promovido eso de que alguien diga: no, pues yo aquí leí la Biblia y ya soy apóstol. Fíjese cómo está la cosa, hermano. Nosotros estamos fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, en la doctrina de Cristo. Por eso te aparta estos dos ministerios que fueron únicos y que son irrepetibles. Ahora bien, que si alguien dice: hermano, hay un orden en la iglesia, claro que hay un orden en la iglesia. Los pastores deben de estar bajo autoridad, claro que sí. Por eso hay ministerios, hay maestros, hay profetas, hay evangelistas. Apóstoles hubo. Son los que hablaron con el Señor y que pusieron el fundamento. Si en el orden que la iglesia fulana o la sutana quieren reconocer a un apostolado, bueno, será una forma de organización que ustedes están aceptando, pero en el sentido estricto de la palabra, los apóstoles son los apóstoles de la Biblia. ¿A usted cuándo se le apareció Cristo? ¿Cuándo lo comisionó? Esa es una mentira, hermanos. En el sentido administrativo, y luego que quede claro esta falla, si lo vas a tomar en el sentido administrativo, no hay en la Biblia ninguna situación donde un hombre ungido que manejaba las gracias de Dios, que todo recayera sobre él. Por eso se habla de las columnas, que eran tres, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, pero siempre es el Espíritu de Dios obrando en los siervos. Yo te mencionaba en los videos pasados la obra que hizo el perito arquitecto y el sentido de universalidad que hay en sus palabras. ¿Para qué fue puesto el apóstol Pablo? ¿Será para que la iglesia viviera por él y que si se moría, pues la iglesia se iba a desvanecer? No, hermanos. El apóstol Pablo te dice exactamente para qué fue constituido apóstol. Te lo voy a leer una vez más. Dice la escritura en la primera de Timoteo,
¿para qué fue constituido apóstol? El apóstol Pablo. Amonesto pues, capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, etcétera, por los reyes. Mire, verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo, dice Pablo, soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y en verdad. Me pusieron para predicar esta verdad. Ahora yo, ¿para qué soy puesto? Soy puesto por predicador, pero no soy puesto por apóstol, porque yo no hablé con el Señor, pero estoy fundamentado en lo que enseñó Pablo, y maldito si predico otra cosa. Pero él es predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fidelidad. Él no se equivocó. Yo soy el que me equivoco y me puedo desviar, pero para eso hay otros siervos de Dios, para eso hay columnas, para eso hay gente que parecen ser las columnas, pero nunca el sistema apostolar de la Biblia recayó en un solo hombre. Siempre eran Pedro, Jacobo y Juan, y Pablo, fíjate cómo habla de ellos, no habla como si fueran fundamentos, porque esa palabra en plural en la Biblia no existe, siempre se habla del fundamento y es la roca, ¿no? Dice la Escritura en Gálatas, hablando de cuando los compara con columnas, es maldito el que predique otra cosa, Gálatas capítulo 1, pero fíjese en el capítulo 2. Después, pasados 14 años, dice el apóstol Pablo, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, pero fui por revelación, y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Es decir, les voy a decir lo que el Señor a mí me reveló, ¿no? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y por esta causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Es decir, a mí me llamó Cristo y me enseñó todo, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, no dice que eran los fundamentos o el fundamento de la iglesia, sino parecían ser las columnas. Y tú que perteneces a la luz del mundo y que crees que un apóstol es tu fundamento, en primer lugar, nunca se habló de un solo apóstol en la Biblia. Eso lo he recalcado desde el principio. Segundo lugar, nunca se ponen los apóstoles como fundamentos, sino como columnas.
Y en tercer lugar, pregúntale a un albañil la diferencia entre el fundamento y las columnas de la construcción. Aquellos que parecían ser las columnas nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nos dieron las diestras de compañía, es decir, te reconozco tu ministerio, reconozco tu llamamiento. Ellos no le están dando el apostolado. No es un hombre el que reparte los ministerios, hermanos. Es Cristo mismo por Espíritu Santo. Esa es la verdad de la Biblia. Esto no significa que cada uno diga, no, pues yo aquí, como Cristo, como el Espíritu Santo da, como Él quiere, pues ahora yo me constituyo yo solo. Cualquier persona que diga tener un ministerio tiene que predicar el Evangelio como lo predicó Pablo. Tiene que juntarse con los hombres de Dios que fueron antes que él. No puede estar aislado, tiene que ser parte del cuerpo de Cristo, como Pablo fue y le dieron las diestras de comunión. Y eso no quita que después reprendió a Pedro. Es que no se plantea en la Biblia que dependas de un hombre que te va a dar el ministerio, que te va a autorizar. Realmente el que habla, el que se debe de mover, es el Espíritu de Dios en los profetas, en la gente que tiene el Espíritu de Dios para señalar. Como cuando estaba el niño Jesús y dice que Zacarías vino por Espíritu de Dios al templo. Y cuando lo toma en sus brazos, y tú niño, serás llamado luz, dice, ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Le está dando Zacarías el ministerio a Jesucristo? ¿Acaso Zacarías lo está enviando? No, pero el Espíritu de Dios le está dando testimonio. ¿Quién es Jesucristo? Oró por él, lo tuvo en sus brazos, lo bendijo. Hermano, no confundas que ciertamente el presbiterio tiene que orar por ti, si Dios te ha dado un ministerio. Mira lo que dice en la 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. Es el apóstol Pablo que le dice a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio, búscala en la concordancia Strong 42-44, el orden de ancianos. Y es que, hermanos, nosotros no podemos estar solos y dejar de reconocer a los que fueron antes que nosotros en el Evangelio. Alguien nos habló de Cristo, tuvimos maestros, tenemos maestros todavía. Pero no significa que debamos adorar a los maestros, no significa que no podamos confrontar a un maestro que se está desviando de la verdad, decirle, a ver, pastor, mire, aquí no dice así la Biblia. Y este pastor también tendría que consultar con otros pastores, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso la Biblia se habla de los ancianos, los apóstoles y los ancianos en el concilio de Jerusalén. Ahí no está un solo apóstol iluminado, activando las gracias de Dios, no, hermanos. Creo que si tú quieres llamarle apóstoles a tus líderes, o los pastores han tomado ese acuerdo, esa nomenclatura, es simplemente una nomenclatura, porque no son apóstoles en el sentido estricto de la palabra, porque para que sean apóstoles se les tiene que haber aparecido Jesucristo. Y aún, si alguien dice que se le apareció Jesucristo, debería predicar lo que está en la Biblia y no sacar doctrinas raras. Pero fíjate cómo es importante no solo las columnas de la iglesia o los líderes que están ahí, sino también los ancianos y el Espíritu Santo.
ha parecido bien a nosotros, a los ancianos y a los apóstoles, dice la Escritura, y al Espíritu Santo hacer esto y esto y esto, ¿no? Es el Señor el que te da los ministerios, pero tienes que sujetarte a tus hermanos, a tus compañeros, ministros, pastores. Hay un orden, por supuesto, pero no está planteado, no, pues es un apóstol el que va a activar todos los ministerios, el que te va a dar el ministerio. Esa es una mentira, hermano. Fíjate la importancia de no ser solo en las decisiones. Los ancianos pesan. Nosotros, por ejemplo, aquí en el movimiento donde estamos, tenemos que reunirnos los pastores. Y por supuesto que entre los pastores siempre va a haber alguna que otra columna, los demás conocimiento bíblico, los demás unción, los demás experiencia, que todos los demás saben que van adelante que ellos, pues los reconocen. Pero siempre es un equipo, en la Biblia se plantea que no sea un solo hombre. Imagínate tú, que en un movimiento donde hay líderes que parecen ser las columnas, se le ocurre a uno de ellos decir, bueno, pues ahora yo quisiera que me hicieran una pasarela y que me entonaran alabanzas, ¿no? Y quisiera que unas doncellas aventaran pétalos cuando yo voy caminando. Bueno, ya se le botó la canica, ya se chifló, es un chiflado, es un loco, ¿no? Y luego empezar a sacar textos que yo debo ser alabado por ustedes, esto y lo otro, y empezar a torcer las escrituras. Créeme que si entre ese equipo de ministerios que están ahí no hay uno que le diga, a ver, chiflado, ya te desviaste, ¿cómo que quieres una pasarela y quieres que te canten alabanzas? ¿Dónde está el grupo de ancianos para llamarle la atención a este chiflado que quiere que le amontonen alabanzas y quiere que le digan que él es el mediador y que él sostiene la vida de la iglesia y que es omnipresente y que cuida de los adeptos y que él intercede por ellos a Dios y que porque tiene el ministerio de la reconciliación él solito y que él va a abarcar a todo el mundo él solito? Los ancianos, la gente de autoridad, los que le han conocido, los que conocen sus fallas, porque siempre hay fallas en los líderes, le van a decir, a ver, pon los pies sobre la tierra, muchacho. Eso de que quieres una pasarela. Claro que cuando hay intereses, cuando hay presión político-religiosa, pues ya se echó a perder todo, porque si uno de los líderes se chifla o el líder se chifla y los ancianos no son capaces de llamarle la atención como le llamaron la atención a Pedro, le resistí en la cara, dice, porque era de condenar. Uy, pero Pedro era Pedro, a él le habían dado las llaves del reino de los cielos. No, pero dice Pablo, yo le resistí en la cara, porque era de condenar, porque andaba en una simulación. Bueno, ahí te lo dice en el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque el Señor no le da la gloria a nadie. El Señor nunca dejó la autoridad ministerial en un solo hombre, como pretende la Iglesia Católica Romana, que el Papa o la luz del mundo, en una dinastía de guadalajareños, que por cierto no se oyen cosas muy buenas de ellos. Ahí pregúntenle a los reporteros, Ricardo Rocha y los demás. Y ahora para que quieran decir que todos los ministerios están desaforados porque no han orado por ellos estas personas. Nadie puede monopolizar el mensaje del Evangelio y el Señor sigue repartiendo dones. El Señor sigue perdonando gente y repartiéndoles dones. Entonces, el que quiera usar el título de un apostolado será a título de forma administrativa, pero yo le aconsejaría que no nombre a un solo apóstol, líder, que se va a chiflar. Mejor, si quiere hacer eso, siga el ejemplo de la Biblia y nombre un
un cuerpo apostólico de los hombres de Dios que hay entre ustedes, para que sean contrapeso el uno al otro y se reprendan el uno al otro, y no vaya a sucederle como a los chiflados que ahora se les adora en pasarelas y tuercen las escrituras. Te voy a dejar ya con un texto, finalmente, porque hemos demostrado por las escrituras que no es un apóstol el que da los ministerios, no fue un apóstol el que repartió nada en la Biblia, sino que fue el mismo Señor, y por los mismos apóstoles se oró, por el mismo Pablo otros oraron y les ministraron, y nunca anduvieron con pretensiones de pasarelas y de ser los únicos iluminados en el mundo. Cuando el apóstol está para morir, Hechos 20, ya lo habíamos señalado, pero lo volvemos a señalar para cerrar el video. Hechos capítulo 20, hace juntar a todos los ancianos, y luego dice: yo les he dado todo el consejo de Dios, soy libre de la sangre de ustedes. Hechos 20, 26 en adelante. Y el verso 28 dice: por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? ¿Yo los puse? No, yo no los puse. ¿Los puso Pablo, Pedro? No. Es el Espíritu Santo que los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y es precisamente con la muerte del último apóstol, que fue Juan. Imagínese usted, ya estaba un diótrefes ahí que no quería recibir al viejito Juan. Y por eso Juan, la última mención de este falseamiento de apóstoles falsos, apóstoles modernos, es en Apocalipsis 2:2. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, ahora todos los maestros, todos los profetas, todos los pastores y evangelistas tienen que predicar conforme a lo que está establecido por nuestro apóstol, y nuestro apóstol de la fe, y esto es en sentido universal, es Jesucristo. Considerar al apóstol de nuestra fe. Él es el enviado, él sí es el enviado al que tenemos que creer. Y el apóstol en sentido doctrinal es el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, pero este Pablo señaló siempre al mediador, nunca se señaló a sí mismo, ni se amontonó alabanzas para sí mismo, y mucho menos hubiese dejado que le hicieran una pasarela y le cantaran alabanzas a él. Bueno, Dios te bendiga, estaremos en el tema ya finalizándolo, y te dejo con la salida de esta musiquita. Bueno, amén.